Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, el primer encuentro de un libro de Laura Goodman que dice como título Una civilización niñocéntrica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir niñocéntrica? Que esté con el niño en la mitad, en el ojo de nuestros cuestionamientos, de nuestra vida. Entonces, súper, súper interesante cómo nosotros podemos checar una vida desde los ojos de un niño, desde la inocencia. ¿Ok? Entonces, iniciamos nosotros este encuentro con una canción de Diego Torres, Mejor que ayer, y es algo que me encanta que el autor lo dice, bueno, en otro video que yo estaba escuchando que me encantó, fue el resignificar, el honrar el error, el ver que soy capaz de levantarme. Entonces, si ustedes dentro de este encuentro dicen, perdón, ok, ¿saben qué? He estado dependiendo de estos criterios médicos, de lo de acá y de lo de aquello. Entonces, quiero que antes de pasar este contenido, primero se pasen una línea de perdón y de compasión por encima para poder asimilarlo. Es normal que quizás sintamos culpa, es normal sentir, ¿sí? Podemos sentir momentos de culpa, podemos tener momentos de culpa, pero cómo gestionamos esta culpa marca la diferencia, ¿ok? Entonces voy a iniciar, les voy a dejar de compartir. Perfecto. Ok, bienvenidas, bienvenidos. Como les había dicho, el día de hoy, ¿qué vamos a tratar? El día de hoy vamos a tratar este libro de Laura Goodman que dice, ok, ¿por qué no cuestionamos las mujeres todo lo que nos ha pasado? Dice que nosotros venimos de una sociedad patriarcal, un sistema patriarcal en el cual nosotros, bajo la dominación, bajo el poder, nosotros simplemente aceptamos cosas que están pasando. ¿Qué es lo que Laura nos dice? Cuestionemos, ¿desde dónde nace? Entonces, ¿desde dónde nace este sentir de cambiar la sociedad, de cambiar nuestra civilización a una civilización niñocéntrica? Es el sentir desde la compasión. Dice que si es que nuestro mundo girara alrededor de los niños, no de que los niños giren alrededor nuestro, habría una gran diferencia. Entonces, ¿cómo comenzamos a trabajar en función de los niños? Comenzamos a dejar de adoctrinarnos de acuerdo a lo que nos dice Laura, dejamos de querer que se sometan a nosotros, ¿sí? Cuales títeres sin objeción alguna, que se sometan a nosotros y que hagan lo que nosotros queremos, que se acoplen a nuestras reuniones, que se acoplen a nuestro nivel o exigencia laboral, que cada vez pasamos menos tiempo con los niños. Entonces, cuando hablamos de una sociedad niñocéntrica, lo que Laura nos dice también es que nosotros podemos observar las necesidades del niño y que las necesidades del niño son naturales antes de que nosotros adoctrinemos. Si es que la emoción está diciendo que necesita a mamá, contención de mamá, es indispensable que acudamos a esta llamada. ¿Ok? Y aquí es súper importante el tener en cuenta algo que sabemos decir, no es que te está manipulando, no es que, hola, me fui, me quedé creo parada. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Entonces, creemos que el niño lo que está haciendo es manipularnos. Lo que nos dice Laura es, no te está manipulando, lo que está solicitando es una necesidad básica. Y nos habla de dos tipos de momentos en los cuales nosotros decimos, este niño no sabe lo que quiere, ¿ok? Y es cuando vamos a consulta, cuando los médicos nos dicen, cuando nuestro instinto materno deja de guiarnos, ¿no? Entonces, cuando el instinto nos deja de guiar, entonces el instinto, el instinto de cada mamá es poder conectar con nuestro hijo, no con la expectativa. Entonces, cuestiona mucho, comida. Dice que hay una conexión directa entre la alimentación del niño y la alimentación nuestra figura. Entonces, dice que esta conexión directa es la que se reproduce en la alimentación. Entonces, dice que nosotros tenemos que checar
cómo me estoy relacionando con mi hijo y que un reflejo de eso es cómo estoy alimentando a mi hijo. Luego de la alimentación hay otro punto referente, que es el cuestionarnos por qué todo, absolutamente todo, tiene que pasar por el filtro médico. ¿Por qué todo, absolutamente todo, tiene que ser cada vez más? Lo que nos cuestiona es más hermético, más limpio, menos natural el parto. Hay una porción interesante que podemos profundizar en otros libros de ella, pero como la biografía humana, pero en este libro también se toma unas páginas para hablar puntualmente sobre el parto. Dice que debería ser el parto lo más humano posible y evitar en todo lo posible, evitar en cuanto sea necesario la intervención médica, que nuestros cuerpos están listos para, pero también que en casos en los cuales definitivamente sea necesario o necesaria, debería de hacerse. Adicional al tema médico, también nos dice que por qué nuestra dependencia tiene que qué nos hicieron de niños, y me encanta esta parte, esa frase, ¿qué nos hicieron de niños? ¿Qué pasó con el abandono o el rechazo de papá y de mamá que necesitamos la validación externa de doctores, de médicos, de gente que nos diga cómo parir, cómo, cómo maternar? Entonces nos llama a a un estado de conciencia en el cual podamos cuestionar qué exactamente está pasando en nosotros, por qué necesitamos la validación médica de algo. Luego de poder pasar en el parto, que nos dice, ok, viene la leche materna. La postura de Laura es que entre más cómoda se siente una mujer, más segura se sienta de lo que está haciendo, con menor cantidad de, de expectativas referente a su maternidad, persona va a poder fluir y va a poder tener leche. Dice que ahora cada vez y cuando es más frecuente que ciertas mujeres tengan dificultad para tener leche, porque también la demanda, la ansiedad y la presión que se ejerce es cada vez mayor. Entonces nos dice que si una mujer se sintiera desde el principio, desde el parto, sintiera conectada con su esencia materna, se evitaría el hecho de que quizás no pueda producir la leche necesaria para su cría porque obviamente estaría conectada con su ser. ¿Ok? Entonces, cuando podemos canalizar el hecho de que el parto influye, que entre más natural sea, va a permitir una conexión más natural, un desprendimiento real, que es lo que Laura nos comenta en varios de sus libros y en este también hace un pequeño énfasis en cuanto a el hecho de que tiene que ser natural la hora, esta hora de oro, este tiempo en el cual mamá no tiene que desaparecer de la vista de bebé y bebé mamá, y cómo este desprendimiento es real, es un luto entre mamá y bebé. Entonces nos lleva a esta conexión de saber por qué muchas veces mamá no fluyó con con su proceso normal, ¿sí? Porque muchas de las mujeres que hemos dado partos, partos nada humanizados, quizás nos ha costado más el posparto, el puerperio, nos cuesta más conectar con nuestros hijos. Y aquí es importante establecer la conexión, ¿sí? Yo puedo estar presente, pero puedo estar a su vez ausente. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estar físicamente presente para alguien, pero puedo estar ausente, ¿sí? No puedo conectar. Esa conexión personal, íntima entre mamá e hijo, difiere mucho de estar presente con las necesidades solamente físicas, como por ejemplo que esté sano, que tenga la lechita, que tenga ciertas cosas básicas, ¿sí? Entonces, en cambio, esta conexión natural se ve atrofiada, de acuerdo al libro, por tantos procedimientos innecesarios, de acuerdo a la autora, en que debería de ser un parto lo más humano, más natural posible. Que eso va a ayudar tanto al porperio como también va a coayudar al hecho de poder segregar la cantidad de alimento que necesitan nuestros hijos. Luego pasa un tema muy importante como es la parte de las alergias alimentarias, como la parte de la leche.
Nos menciona profundamente y rotundamente que, de acuerdo a muchos estudios científicos, la peor cosa que se puede hacer es ingerir leche en un bebé humano. Entonces nos habla, y bueno, aquí quiero poner algo a acotarlo, y es, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con la autora. Recuerden que cada persona puede tener sus propios conceptos, y esto no es para generarle culpa absolutamente a nadie si alguien le ha dado leche materna a su hijo. Es cuestión simple, de simplemente considerarlo, ¿ok? Entonces, como base informativa nos dice que hay muchos estudios que dicen que la leche de vaca no ayuda en lo absoluto, que por eso que los niños que están conectados con sus raíces naturales rechazan la fórmula, porque la leche no es necesaria, que la leche como tal y las harinas no son adictivas, pero obviamente las mezclan los hacen helados, los hacen con azúcar, y obviamente eso hace que todos estos derivados de la leche, o la industria como tal que, que tiene que ver con los lácteos, se beneficie, puesto que se crea esta adicción al combinarlos con ciertos productos. Entonces, la postura como tal de Laura es evitar lo mayor posible o suprimir por completo eh, los lácteos. Dice que nosotros esperamos tanto de los niños que los adoctrinamos, les buscamos como si tuvieran algún pero o estuvieran descompuestos porque no toleran a la leche de vaca. Entonces, es importante considerarlo. Si ustedes, bueno, ahí nos comenta una parte sobre que muchos de los problemas, como cáncer, como ciertos problemas médicos, se acentúan también por una alimentación deficiente que nosotros tenemos de cosas de comida innecesaria. Entonces, como la parte de la leche, como la parte de alimentos transgénicos, si ustedes quieren profundizar en la parte, en todo este tema de alimentación, lo pueden hacer. El enfoque es de la civilización como tal, y por eso abarca grandes temas. Parto, alimentación de mamá, la alimentación complementaria, en la cual dice, si un bebé humano fue simplemente recibiendo papillas, que tampoco es una postura en la cual ella esté totalmente de acuerdo, por el contrario, dice que no le permites al niño explorar las texturas, y que estas papillas simplemente lo que hacen es impedir que el niño se vaya relacionando con los alimentos. Luego vemos por qué un niño puede tener inconvenientes en cuanto a la alimentación, puesto, puesto que este niño, durante el primer tiempo, el primer año, y después del proceso de introducción de alimentos, denme un minuto porque necesito silenciar. Ok, denme un ratito. Ok, entonces nos dice que es indispensable checar, verificar cómo fueron nuestras interacciones con el niño antes del año, y por eso a veces cuesta la introducción después a largo plazo de nuevos alimentos. Nos sugiere una dieta que tenga la mayor cantidad de vegetales posibles, que ella se apunta mucho más por lo vegetariano, pero hay que considerar varias cosas, como por ejemplo la contextura, la cantidad de alimentos que necesita una persona, la individualidad de cada ser humano. Así que no expone como si fuera una receta. Esto no tiene nada que ver con como que fuera una pauta, o fuera de un punto de vista nutricionista. No tiene ninguna fórmula ni nada por el estilo. Simplemente eh, aborda estos temas de manera genérica. Entonces, luego de la alimentación, luego de cuestionar también nuestro sistema médico, llega una parte importante en la cual dice, ok, consideremos lo siguiente. ¿Qué vamos a considerar? Consideremos el tema de que también a veces eh, queremos adoctrinar a nuestros niños bajo un trastorno. ¿Ok? Entonces nos dice que la escuela le hace mucho daño a los niños. ¿Por qué le hace daño a los niños? Porque es un sistema de adoctrinamiento que simplemente lo que ha permitido a las industrias es que obviamente tener más trabajadores.
y que fueron diseñadas para enseñarte a leer y a escribir, pero que muchísimos niños salen sin leer ni escribir, sin entender cómo una lectura de verdad. Entonces, habla sobre un sistema educacional caduco, un sistema educacional en el cual es deficiente. Y dice que muy probablemente un niño sin ir a la escuela podría aprender a leer, a escribir y a explorar mucho más que necesariamente aburrido y estresado por las largas jornadas. Como les digo, nada, absolutamente nada de lo que está citado en el libro es ley, es la postura de la autora. Vuelvo a repetirlo porque no me interesa generar presión ni estrés en absolutamente nadie. Si una persona tiene escolarizado a su hijo, enhorabuena. Si tiene unos horarios que les funciona, en buena hora. Y si no, cuestiónenlo. Si ustedes también están en contra de ciertas cosas, los pueden cuestionar. ¿Ok? Pero si para ustedes es funcionales, también es válido. Entonces, una vez que he aclarado esa parte súper importante, sigo con el libro y hay algo que nos dice también, es que el diagnóstico a veces que quieren la escuela, los adultos, las personas que no pueden entender a un niño, es como para poder aliviarse, ¿sí? Como para no poder ver la necesidad del niño, sino simplemente quedarse con un diagnóstico y decir, ah, ok, es porque tiene hiperactividad, es porque tiene déficit de atención. Ok, entonces, lo que nos decía la autora es que estos diagnósticos, de acuerdo a su punto de vista, en base a la atención sostenida, realmente, sí, sí, sí fue normal. Justamente yo me tuve que desconectar un ratito porque estoy acompañada esta noche, entonces estaba gestionando algo. Entonces, cuando la autora nos dice, el sistema educacional, de acuerdo a su postura, está retrógrada, también nos dice que los diagnósticos cada vez lo que quieren hacer es que estos niños que no están acoplados y que están sanos, de acuerdo a su modelo, eh, estos niños están haciendo un rechazo a un sistema que no les es funcional y no les deja crecer, y es totalmente normal. Entonces dice que más allá de que, de acuerdo a su postura, ella no cree que exista un déficit de atención como tal, porque también para los cazadores o para la época en la que los seres humanos éramos cazadores, era mucho más funcional el hecho de no tener una atención sostenida por tanto tiempo. Entonces, ahora lo que necesitamos muchas veces es un diagnóstico que haga que mi hijo se quede quieto, que mi hijo haga lo que se le dice. Entonces, esta parte del adoctrinamiento cada vez saca más y más gente medicada, más y más niños que son medicados, que son tratados como si tuvieran algún problema. Y me encanta una parte que dice que estos niños no tienen un problema, sino más bien son perfectos tal cual son. Y esto es importantísimo, el poder identificar que alguien sea en su diversidad totalmente normal. Entonces, porque los diagnósticos muchas veces hacen que no podamos ver a la persona más allá de un simple, de una etiqueta, que si bien es cierto, cada persona lo puede interpretar de manera diferente, es totalmente válido. La autora también nos comenta eh, algo que me gusta mucho y es el hecho de que antes de que una enfermedad se vuelva eh, muy terrible, muy fuerte, antes de ello hubo un proceso en el cual el cuerpo estuvo avisando. El cuerpo fue avisando, el cuerpo nos fue diciendo, ok, la estoy pasando mal. Entonces dice que nosotros comenzamos con medicina, vamos rápido y vamos como tapando nuestros dolores, nuestros malestares, quizás nuestra deficiencia para gestionar algún problema,
para gestionar el estrés, para quizás nuestras deficiencias para gestionar la ansiedad o la prisa y el corre-corre del día a día. Entonces, el cuerpo nos está avisando y antes de que se agudice, nosotros ya comenzamos a callarlo con medicina. Entonces dice que nuestro cuerpo, ok, dice que nuestro cuerpo se enferma con tanta medicación que recibe. Y claro, si vamos a la realidad, hay un gran porcentaje de gente que recibe medicación para dolores crónicos. Entonces, entonces estos dolores crónicos se agudizan. ¿Por qué? Porque en su momento, en vez de escuchar y gestionar con nuestro cuerpo, nosotros decidimos asignarle este, este poder a una pastilla, ¿sí? Entonces, luego nos dice que el sistema médico como tal y la empresa farmacéutica se alimentan de nuestro dolor. Entonces, que cada vez, eh, en vez de que el medicamento deje de necesitar ser más fuerte, cada vez es más fuerte. Entonces, nos sugiere, nos sugiere que, ok, nos, perdóname, nos sugiere que analicemos quién se beneficia más de que empeoremos en vez de que mejoremos. Entonces, hay, allí hay mucho por abrir, hay mucho por cuestionarse. eh, toda la postura de la autora no es sencilla, por eso lo comenté desde un principio, he hecho 4 introducciones referente a de que no es fácil de digerir. Cuestiona absolutamente todos estos esquemas mentales que tenemos y que creemos que son un hecho. Y aquí quiero abrir un paréntesis a algo. ¿Qué es la normalidad? La normalidad, alguien decía, lo decía Borja, la normalidad es la patología universal en la cual dejamos de cuestionar. Entonces, y asumimos que es la única forma como debería de ser. Esta normalidad, esta patología de la normalidad, también nos impide que nosotros podamos cuestionarnos cosas. Entonces, quisiera que salgamos de lo que es normal, de los doctores, eh, de la medicina, de muchas cosas que ya veníamos creyendo y le demos la oportunidad a cuestionarnos qué tan cierto puede ser que estamos desconectados cada vez más de nuestro cuerpo, que, que queremos de una u otra forma que alguien más asuma esta responsabilidad por nosotros, que cada vez vamos más afuera que menos adentro, que en vez de regalarnos preguntas, ¿qué me está doliendo a mí? ¿Qué me dice mi dolor? En vez de regalarnos preguntas de ¿qué me está afectando? Voy medicando, ¿cierto? Entonces, algo que me hizo mucho sentido con esta parte, que es lo que sé que es bastante difícil de digerir, porque si es que probablemente no lo hubiera escuchado este libro como 4 veces y lo haya leído como dos, entonces realmente no lo hubiera trabajado en tribu porque es bastante retador. Las 2 primeras veces que escuché este libro realmente me pareció absurdo. Y a medida que he ido cogiendo mucha conciencia de cuestionar ciertas cosas, comenzó a ser digerible para mí. Así que si alguna de ustedes lo está escuchando por primera vez, les pido que por favor se den como la oportunidad de verlo por segunda vez. Cuestionar ciertas cosas. Nada es una verdad absoluta, pero sí cuestionar cosas. Cuestionar nuestro sistema médico, cuestionar cuán responsables somos de nosotros mismos, qué nos pasó en nuestra infancia, que necesitamos al mejor doctor para que valide el tamaño, el peso, la parte ideal de nuestros hijos. Y nos dice que todos somos diferentes, pero queremos que el doctor nos diga, vamos donde el doctor para ver si es que el doctor cree que nosotros estamos haciéndolo bien. Y la verdad es que me dejó muchos cuestionamientos. ¿Por qué esperamos que alguien más nos diga que lo estemos haciendo bien? ¿Por qué esperamos como mamás que alguien me aprecie, me valore? Entonces dice que esta parte mucho viene de los rechazos que tuvimos con nuestras figuras primarias
y por eso vamos queriendo la aprobación de un tercero. No es suficiente que yo crea que lo estoy haciendo bien. Tiene que alguien más decírmelo, alguien más ratificarme. Entonces, eh, es cuestionable, absolutamente todo el libro es cuestionable, es debatible, todo el libro es debatible, pero más allá de si es cuestionable o debatible, les regalo las preguntas que ustedes quizás no se habían hecho o que quizás se las quieran hacer. Y es, ¿qué le funciona a mi familia? ¿Sí? Entonces luego nos dice que aparte de la alimentación, que cada vez es más plástica, que cada vez tiene más rapidez, nos dice, ok, ¿por qué si son los niños los que merecen más cuidado? ¿Por qué la comida de ellos siempre es más chatarra? ¿Por qué la comida para los niños tiene altas cantidades de azúcar? ¿Por qué las fiestas que es para celebrar un año importante de la vida de nuestro hijo, por qué vienen cargadas de azúcar? ¿Por qué queremos que ese cerebro esté hiperexcitado? ¿Por qué si, por qué si para nosotros en una fiesta hay una comida gourmet, hay un... Algo pasó con mi... Perdónenme un minuto. Ahí se me escucha bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos, por qué nosotros queremos que nuestros hijos no reciban una alimentación, un cuidado de calidad? Entonces, que observemos quién nos vende, cómo funciona nuestra civilización para que como adultos sí requerimos mejores alimentos que los niños. ¿Por qué en los menús infantiles la mayoría no tienen alimentos que realmente les aporten beneficio? Entonces, eh, nos dice, lo que pasa es que decimos que los niños quieren esa comida, pero realmente es que son adictivos y al ser adictivos, un niño va a decir, ah, ok, yo lo quiero. Entonces, pero es lo que les estamos proveyendo. Aparte de la alimentación, de los diagnósticos, de la parte médica, de la validación, también el hecho de esperar que alguien observe mi maternidad como si como si mi maternidad fuera, no sé cómo poderlo decir de una manera que no suene, como si mi maternidad fuera o requiere validación. Es como que eso es importante porque muchas mamás al final del día, somos una época en la cual recibimos cada vez más información y no está mal recibir información, pero para poder recibir información nosotros debemos de segregar esa información. Y para segregar la información yo necesito confiar en mí, necesito confiar en lo que yo estoy haciendo como mamá, necesito confiar en lo que le estoy proveyendo. ¿Qué me dice mi instinto? Y cuando conecto con mi instinto, me gusta mucho lo que dice Laura y es una parte de los animalitos. Sí, los animalitos no van a ningún taller. Los animalitos no van absolutamente a ningún taller de crianza respetuosa. Cuando ven a sus hijas o sus crías, las lamen, las cuidan, las protegen. Y hay muchos videos de la naturaleza. Sí, de manera instintiva, los lamen, los cuidan. Y lo que nos dice es que los hijos necesitan más amor, pero este amor de los niños que nos guía también es la parte en la cual la sociedad debería dejar de competir, como competimos por el poder del más, eh, oprimir al más débil. Entonces nos dice que y es horrible escucharlo, pero el porcentaje de niños abusados sexualmente es súper alta, ¿sí? Entonces es importantísimo observar que lamentablemente como sociedad, lamentablemente como sociedad, nosotros seguimos viviendo de oprimir a alguien y mientras sigamos viviendo para oprimir a alguien, la competitividad, el hecho de aplastar al otro,
no de fomentar la colaboración, la compañía, el grupo, la tribu. Vamos a seguir trabajando bajo un modelo. ¿Y cómo puedo cambiar un modelo o una parte de una civilización que funciona así? Haciéndolo desde casa. ¿Cómo yo puedo cambiar esto? Haciendo mi parte. ¿Cómo hago mi parte? Hago mi parte, hago mi parte cuando yo también colaboro, cuando yo también decido sobre mi maternidad y no dejo que el resto decida sobre mi maternidad. Quiero avanzar solo hasta el día de hoy, hasta allí, con estos temas centrales o estos ejes en los cuales he decidido no profundizar porque no es mi interés lastimar la susceptibilidad de absolutamente nadie. He decidido trabajarlo como un conversatorio súper ligero porque tiene muchas aristas que son un poco polémicas y no es la intención de este espacio, así que me gustaría escucharlas. ¿Cómo se sintieron con este libro en su primera porción? ¿Les genera mucho ruido? ¿Les hace sentido? Me gustaría conocer su perspectiva, conocer cómo se están sintiendo hasta ahora, porque la próxima semana que hacemos cierre de este libro, estoy segura que vamos a poder topar partes de connotación reproductiva, de connotación sexual, y en la cual podemos profundizar un poco más este cierre. Entonces, me gustaría conocer hasta ahorita qué les parece a cada una de ustedes. Ceci, coméntame por favor. Hola, buenas a todas. Bueno, este libro a mí o sea, sí es bastante, como dices, bastante fuerte y es ahí donde de pronto me doy cuenta que uno tiene de pronto muchas cosas muy arraigadas, o sea, como decías ahorita, que uno normaliza, o sea, ya se normaliza algunas cosas, entonces como que uno al momento de algún cambio, de intentar cambiar algo, uno piensa que está equivocado, o sea, simplemente por querer cambiarlo porque ya esa es la costumbre. Por ejemplo, algo muy personal, o sea, algo que me pasó, me está pasando de hecho a mí, es que con mis dos niños, cuando estaba embarazada, yo dije como que no les voy a dar esos juguitos que venden en la tienda, voy a tratar de no darles leche, o sea, todas esas cosas, yo decía, no, eso no. Entonces, bueno, comencé bien, entonces, también esto de las papillas y eso, por algo personal, o sea, no es porque diga que es algo malo, o sea, entonces yo con el niño, por ejemplo, el mayor, yo dije, no, voy a comenzar, escuché justamente hay como un método que se llama BMW, creo que es que se le empieza a dar trocitos a los niños, entonces yo dije, voy a probar con el niño así, entonces comencé a hacerlo, pero cuando otras personas se enteraban o cuando personas mayores, yo vivía, por ejemplo, con mi suegra y ellos veían que yo le daba eso, entonces era como que no, tienes que cocinarlo, tienes que hacerlo así, tienes que, entonces, o sea, entonces yo como, una vez es como que dice, o sea, yo era joven delante de ellos, entonces yo decía, y además ellos ya tenían su experiencia, ¿verdad? Ya habían criado a sus hijos, estaban grandes, sanos, y entonces yo decía como que, ¿será que estoy haciendo mal o que o si se ahoga? Si se ahoga ayudándole a esas cosas grandes y entonces ahora yo soy la culpable y me van a decir que por estar inventando, por estar haciendo esto. Y cuando el niño entró al colegio, yo empecé a mandarle meriendas que fuesen hechas por mí. Entonces resulta que los demás compañeritos llevaban sus mecatos, todas estas cositas. Entonces la señora me decía, mamá, va a tener, es que el niño no se come eso, ay, pobrecito, toda la mañana sin comer, no quiere comerse eso, y como él ve a los niños que comen chito, mejor cómprele un chito, cómprele un juguito de esos de cajita, un no sé qué. Entonces, ay, o sea, era otro estrés como que estoy haciendo mal, o sea, todas las mamás llevan eso y los niños están bien. Y entonces, ¿será que yo estoy como que, en dónde estoy yo que estoy pensando, como que estoy en otro lado? Bueno, resulta que mi niño también es delgado, o sea, yo me estoy metiendo en mi cabeza que él es de contextura delgada, pero muchas veces, o sea, yo lo veo así, ¿verdad? Él es así, él es muy activo, él brinca, salta, hace de todo.
Pero entonces cuando hay momentos que está con otro niño de la misma edad, que es de pronto más alto, más gordito, entonces yo digo, ándale, ¿será que Kilian, yo no le estoy dando los alimentos que son, no le estoy dando lo que tenía que comer, que pasara? Entonces le saco cita. Y entonces le digo al médico, no, que el peso no le sube mucho, la estatura, que yo lo veo más pequeño. Entonces el doctor dice, sí, está más pequeño, va a tener, se ve, sí, tiene la estatura un poquito más pequeñita, él debería estar en tanto, o el peso no es el recomendable, él está en la línea de peligro, me dicen siempre, está en la línea de peligro y tienes que no sé qué, y hay que mandarlo a tal médico. Entonces, o sea, entonces ya vuelvo y yo, ay, yo estoy haciendo algo mal, como que entonces empiezo a ver en internet estas recetas y estas cosas, y entonces después como que vuelvo y me calmo y como que digo, o sea, él no está mal, me digo a mí, o sea, me tengo que como que regañar, no sé, como nuevamente tratar de cambiar mi mente y decir, él no tiene nada mal. De hecho, su abuelito era bastante bajito de estatura y él puede sencillamente estar heredando eso. Él no tiene ninguna enfermedad porque él salta, brinca, no tiene dificultad de aprendizaje, entonces no está mal, pero eso me lo tengo que explicar yo. Entonces, cuando tú hablas de lo del libro, porque en realidad no me lo he podido leer, pero lo que comentabas, o sea, sí es bastante fuerte, o sea, nada más escuchando lo que de pronto ya ustedes leyeron, es bastante fuerte, ¿verdad? O sea, da como un golpe a uno, le da como que ándale. Pero entonces también nos hace a nosotras como darnos cuenta que no todo tiene que ser como se nos ha enseñado. O sea, hay veces que puede pasar, o sea, también puede ser como, como que hay otra forma de ver las cosas y entonces nos ayuda de pronto a eso, ¿verdad? De pronto a tranquilizarnos, como lo que yo digo con la estatura del niño, de que hay un momento en que definitivamente yo voy al médico, es que si me vieran de pronto yo entonces les saco la cita y entonces que venga el día y entonces cuando llegue el día le hago preguntas al doctor y le digo que tal cosa, que yo veo otros niños, que no sé qué. Y entonces los doctores, o sea, como mencionabas, ¿no? La medicina, todo esto que envuelve sí, medicina, todo eso, están también como programados ellos también para decirle a uno si es que sí está mal, o sea, sí, pero entonces uno se da cuenta también cuando sale de ese círculo, uno se da cuenta que es que, o sea, eso es la costumbre, eso es lo que ellos deberían decir, porque es que así es que es eso, o sea, si es ese medio, quizás, ¿verdad? La mayoría. Entonces, bueno, a mí me ayudó en eso porque me hizo ver como que no era que yo estaba así como que loca o de pronto criando mal o educando mal a mi hijo, sino que hay formas diferentes de ver las cosas y no siempre tiene que ser como nos enseñaron a nosotros o como nos educaron. Entonces eso era lo que quería aportar yo. Genial. Súper, muchas gracias por este aporte de humanidad sobre todo, ¿no? De la realidad, cómo genera este malestar. Dianita o Jime estaban alzando las manos. Jime, Ya. A Dianita, y ver, luego Jime. A ver, claro que sí, cuéntanos. sí, en verdad el libro te genera muchísimo ruido, porque si bien es cierto, siempre nos han tenido que los lácteos son muy buenos para el crecimiento, para el calcio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces uno siempre está pendiente de eso. Por ejemplo, en mi caso yo tengo a mi niño mayor, a él no le gusta eh, el queso y a veces es como que come un poquito, come un poquito. Entonces es como que, pero he optado por no presionar a estarle dando este tipo de cosas y más aún, por ejemplo, ahorita con lo que acabas de mencionar, que es como que ella, bueno, y sí lo he leído en ciertas partes también, que ella está como que los lácteos es un rotundo no, digamos. Con la parte de la alimentación, en la parte de, por ejemplo, con mi niña pequeña, opté al principio por darle trocitos, no papillas, sino trocitos, pero ella era como que, era como que no podía. Entonces luego optamos por darle papillas, pero todas hechas en casa. Entonces, pero no fue más de mes y medio que ella lo adoptó, comió, pero después de mes y medio que se le dio así, ella mismo rechazaba luego. Entonces nosotros empezamos a darle trocitos, y fue algo tan así, tan rápido que ella mismo
hizo dar cuenta de que ya no, o sea, no quiero esas papillas, ahora quiero un poquito más grueso. Entonces fuimos dándole trocitos, trocitos, y claro, ¿no? Mi esposo decía, no le pongas tantos esos pedazotes, que dice que bueno, pero poco a poco ella se ha ido adaptando, ¿no? A estos, a los pedacitos, a comer así de esta manera. Y sí, o sea, me está yendo un poquito mejor, o sea, con respecto a la alimentación, le estamos dando muchas verduras, cosa que tal vez con mi primer niño tal vez fallé en el sentido de la comida. Bueno, yo digo, tal vez la proteína, él es como más, digamos, como que tiende a ser más vegetariano porque le gusta muchísimo lo que son las ensaladas. Siempre regresa con las ensaladas vacías de su escolita. Igual, la tutora ella es una persona que muy respetuosa, que siempre dice que ella les dice a los niños que tienen que cuidar y respetar su cuerpo. Hasta donde su cuerpo diga, estoy llenito, basta, hasta ahí. Y obviamente sí les hace comer las verduritas, las frutas y todo lo que sea necesario. Pero sí te causa mucho ruido estas cosas porque sí te tiende a como que como decía anteriormente Ceci, te genera ese malestar cuando te dicen, mira, tu hijo está pequeñito, pero ¿por qué será? Tu esposo es alto y tú eres alta y tu hijo está pequeñito. Porque parece que entonces te genera esa sensación de que, ¿qué está pasando? O sea, yo le estoy alimentando mal y me entiendo, yo a estresar muchísimo con eso, de que él está más pequeño que tal vez los demás, ¿no? Porque ahí viene la comparación, ¿no? Sí, ¿verdad? Está un poco más pequeño, ¿qué está pasando? La comida y todo eso. Entonces, yo la última vez fui donde la pediatra y le estaban revisando a mi niña y de pasito le dije, Doc, ¿qué puedo hacer? Entonces ella me decía, si quieres, hazle un examen de la mano. Entonces yo dije, llegué, me puse a pensar y dije, no, basta, no me voy a traumar con eso. Si él tiene que crecer a de ser, que va a crecer poco a poco. Como decía Ceci, tal vez mi suegro es un poco más pequeño, entonces tal vez tal vez tiene heredó esa parte, pero sí tendemos a estresarnos por lo que nos dicen, ¿no? Pero más no por lo que nosotros debemos de decirnos, no, o sea, él sé que está comiendo bien, él de una u otra manera, si no come carnes, come, digamos, frutos secos, o come vegetales, o come lenteja, que también es lo que tiene proteínas y te ayuda también a compensar la proteína animal. Entonces, sí, en verdad este libro muy bueno, que sí, al principio leerlo, lo que sí te deja como que, ¿será que tanto Dianita, te...? solo yo no te escucho. Pero, pero sí vale como releérselo para ir entendiendo poco a poco la No te situación. escucho, Dianita. Hola, Hola, Caleb. Hola, sí, ahora sí, perdón. Tenía, tenía ahí una pequeña vocecita. Ok, entonces, no sé si Dianita iba a cerrar con algo más o si le doy el paso a Jime. Sí, denle nomás el paso aquí. Hola, Muchas Caleb. gracias. Muchas gracias. Hola Santi. Muchas gracias por comentarnos. Yo creo que es importante este libro porque abre mucho espacio a comentarlo desde la realidad de cada una de las maternidades, desde la inseguridad de cada una de las maternidades, porque todos nos hemos sentido vulnerables en nuestra maternidad y es totalmente normal por la presión y la mirada de la sociedad y por eso estamos viendo este libro que es La civilización niñocéntrica. Jime, te doy paso. Hola, Gracias, Jime. Gis. Buenas noches a todas. Pues sí, yo solo quería pues bueno, sí, enfatizar en esa parte que dice como la autora, de que nos escuchemos, porque a mí, pues igual, no sé si lo recuerdan, pero yo soy licenciada en nutrición humana, Ujú, entonces claro que tengo sí. pues conocimiento como
un poquito, ¿no? De la alimentación acerca de los niños, claro que lo vemos, pero igual me pasó que igual fui con un pediatra y de repente me dice que mi niño ya estaba como casi, casi en sobrepeso, obesidad, y me manda a cambiar su alimentación. Pero desafortunadamente sí lo escuché, o sea, como algo en mi interior me decía: "No, pero pues si él come súper bien, ¿no? Yo creo que va bien", pero sí lo escuché. Total que le cambié la alimentación y hace unos meses voy con el pediatra igual y me vuelve a decir que está ahora en desnutrición. Entonces, pues mira, yo siento que lo más importante, o lo que más tenemos que rescatar en esta parte es, una, si vamos a hacerle caso en cuanto a la alimentación a alguien, referente a nuestros hijos, debe de ser alguien que sea especializado en alimentación infantil. O sea, que sea, no solo como un pediatra, porque la verdad es que los médicos pueden tener un panorama general, pero no se dedican a estudiar acerca de eso, no tienen las actualizaciones respecto a la alimentación, entonces no los podemos escuchar. Necesitamos, o sea, si vamos a hacerle caso a alguien en eso, que sea alguien actualizado y que sea especialista en alimentación infantil, en primera. Y en segunda, pues que nos escuchemos, porque nosotras lo sabemos, nosotros vemos cómo están nuestros niños, sabemos pues si sus mentes están activas, si sus mentes están despiertas, si ellos no están teniendo alguna deficiencia en la escuela o para prestar atención, si no si se duermen, si no tienen falta de energía, si nosotros vemos que tal vez no están a la par de los otros niños, pero siguen creciendo, entonces, pues hay que hacernos caso, ¿no? Como a nuestros corazones, a nuestras conexiones que tenemos con nuestros pequeñitos. Y también, pues, pues referente como a los lácteos, pues sí, la verdad es que sí contienen muchas toxinas, además son realmente inflamatorios, no solo para los niños, sino pues para los adultos también, para todos los seres humanos. Sí es un alimento que no es sugerible, sin embargo, tampoco creo que se deba satanizar a ningún alimento, ¿no? Ok. Mm, por ejemplo, los quesos ya están como más tratados y ya no contienen como todo pues, como la leche cruda, o sea, ya no vienen las toxinas como tal, ni tiene las mismas cantidades de grasas, ni todo esto. Entonces, pues, solo como a ese aspecto, y pues decir que sí, o sea, sí es un libro fuerte, pero creo que es lo que necesitamos. Sí, Necesitamos cierto. escuchar palabras directas y que nos den una cachetada y nos digan: "A ver, ya para, ¿no? O sea, para de estar buscando como opiniones ajenas, y tú eres la mamá. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo con amor, estás siguiendo tus instintos y tu hijo va a estar bien. Gracias". Gracias, Jime, qué poderoso, qué sanador y liberador también. Y es chévere porque no debemos, yo creo eso, o sea, y tengo esta postura de no satanizar nada en cuanto a temas de alimentación. O sea, ¿te gusta, no te gusta? Yo difiero mucho de esto. Entonces, en cuanto a si alguien come o no come lácteos, si come o no come carne, si, o sea, para mí es totalmente respetable. Por eso lo digo, pero la autora sí tiene esta resistencia absoluta a todos los lácteos. Entonces, como para considerarlo ahí, me gusta muchísimo esta parte. Ahora, ¿alguien más desea acotar algo? Se- Ok, entonces, si ninguna de las mamitas tiene algo más que acotar, podemos irnos tomando la foto y nos encontramos la próxima semana para el cierre. Si hay alguna de las cosas que les interesó de este grado de conciencia que tiene este libro, lo pueden checar, lo pueden profundizar, ¿sí? Y si algo les hizo ruido, déjenlo ir si no aplica su maternidad. Yo creo que esto es desde la compasión. Todos los libros de Laura eh, toman muchos temas, entonces si es que algo no les hace ruido y no les hace sentido, en vez de quedarse criticando o queriendo cambiar a la autora porque no va a cambiar su postura, les sugiero más bien que lo tomen desde el lado. Si me sirve, genial. Y si me hace ruido, por algo me está haciendo ruido, ¿sí? ¿Ok? Entonces nos tomamos una fotito y cerramos este sí. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Perdónenme, pero estoy. Una, dos, tres. Ok. Ahí sí porque no avancé a grabar. Un abracito para todas. Nos vemos la próxima semana para el cierre de este libro. Bye.